Política Bluetooth está conectada. Hola, ¿qué tal? Como prometimos, lo prometido es deuda. Y de paso, directo, voy a hacer la primera pregunta a mi invitado, que para mí de verdad es de gran gusto conversar con él, porque no es una entrevista, es una conversación. Roberto, decía Nelson Mandela que nadie conoce tan bien un país hasta que no visita sus cárceles. Si viene un observador internacional y visita la cárcel de nosotros, ¿qué tú piensas que va a opinar, por ejemplo, de la calidad de la democracia? Que tiene muchas tareas por cumplir la democracia para ponerse los pantalones largos. Hay debilidades que tú la puedes denotar en una visita, por ejemplo, al sistema carcelario como tal completo o a una en específica, porque hemos tenido mejoras, se entiende que vamos construyendo centros, pero te lo pregunto porque como has tenido tú tantas décadas ligadas a la vida institucional, sistema penitenciario, Universidad Autónoma de Santo Domingo, fuiste profesor de ella, fuiste rector y has estado en otras instituciones y tú has tenido oportunidad de ser testigo de excepción y protagonista en momentos importantes de la vida nacional donde se entiende que la calidad de la democracia está en juego y que de allá a acá hemos tenido algún nivel de mejora. ¿Qué tú opinas? Bueno, uno de los elementos que se incluyen o se establecen para medir a una sociedad, luego de la infraestructura física y la infraestructura metalmecánica y tecnológica, el tercer nivel es el desarrollo institucional. El desarrollo institucional se refiere a lo compleja y a lo madura que pueden ser las instituciones para cumplir el rol de mantener a la sociedad operando de una manera armónica, de una manera estable y predecible. Efectivamente, si conectamos eso con el fenómeno, vamos a decir que carcelario, en las cárceles está el resultado de todos los fracasos o de todos los temas que tiene pendiente la sociedad. Sí. De qué manera fracasó la escuela, ahí tú tienes el resultado. De qué manera fracasó la comunidad, ahí tú tienes el resultado. Las políticas sociales en general, ahí tú tienes el resultado. Ese resultado te dice a ti cuáles son los temas que hay pendientes. Porque acá se entiende que la lanza o la de punta de lanza como exitosa de una democracia es la estabilidad de las elecciones. Bueno. Se entiende como eso, es decir, somos fuertes democráticamente porque electoralmente hemos sido exitosos, pero lo que tú dices no tiene desperdicio. Es decir, cuando tú vas a ver el resultado de lo que una sociedad puede mostrar, tiene que ir al tema de las cárceles. Claro, naturalmente que hablando de lo que yo dije y de lo que tú acabas de decir, una cosa no excluye la otra. No. Porque el sistema de representación es válido, extremadamente importante. Naturalmente, ahí volvemos a la calidad institucional, ¿verdad? En qué medida la sociedad siente que está representada por lo que dicen ser sus representantes. Nuestro centro penitenciario, Roberto, ¿qué tú consideras que pueden representar para lo que es como la vida institucional de nuestro país? Es decir, ¿son edificaciones que se hacen o ya tenemos una planeación en respuesta a esos problemas que pudiésemos encontrar hoy en los mismos centros, para tú entonces, con el tema de la reinserción como tal, ¿verdad? Reinserción social, disminuir lo preventivo, es decir, tenemos un plan como tal a largo plazo, nosotros como nación podemos decir que el dinero que se está invirtiendo en centros nuevos que se están construyendo, ¿cierto? Hay varios centros construyéndose que ya se han hecho. Así es. ¿Hay un residual positivo? Sí, sí lo hay. Hay que recordar que los procesos sociales es un continuum, es algo continuo y es inacabado. Inacabado quiere decir que producto de las experiencias propias del devenir histórico aparecen elementos nuevos
se llama progreso, o se puede llamar prosperidad, y que ese progreso y esa prosperidad a la vez van desechando caminos más difíciles que ya no es necesario trillar. Y tú lo tienes en todos los ámbitos. Eso obviamente que tiene que incluir el ámbito de la prisionización. Entonces, si tú te vas a un ámbito, los ejemplos siempre son complicados, pero sí. voy a poner un ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, del sistema educativo, hace muchos años, aquí en nuestro país, existían los denominados pupitres y las pizarras. Sí, sí. Bueno, ya poco a poco, ya no estamos ni en pupitres y vamos a la parte más significativa, ya no tenemos la famosa pizarra con una tiza. Con una tiza. Ya tenemos una cantidad de pizarras electrónicas, ya hemos accedido a la tecnología, etcétera. Eso es parte del mejoramiento educativo. Se supone que también la sociedad, al abordar el tema de las prisiones, se supone que también ha supuesto cambios o supone cambios. Por ejemplo, desde que surgió la República, la República Dominicana en 1844, las personas que iban a la cárcel, ¿dónde iban? A fortalezas militares, a recintos policiales. Sí. Juan Bosch, ¿dónde estuvo preso? En la fortaleza Osama. Ahí escribió Gaviota, por ejemplo. Bueno, nos hemos dado cuenta ya en el siglo XX de que era inaceptable que los privados de libertad fueran parte de una solución militar, de control militar o de control policial. Y es por eso que desde el 2003 iniciamos un proceso para sacar las prisiones desde las fortalezas militares donde operaban y policiales, y que en lugar de operar las prisiones personal militar y policial, lo operara un personal especializado en la rehabilitación y la reinserción de esas personas ofensoras sociales. Y como efectivamente son ofensoras sociales, para tú hacer o trabajar para que esas personas emprendan una nueva vida y no sean un peligro para la sociedad, se necesita un personal multidisciplinario, polivalente. Sí. Necesita educadores, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, etcétera. No es un cabo, un sargento y un teniente. Entonces eso es parte, vamos a decir, que del progreso. En el caso nuestro, efectivamente, todavía nos quedan 19 que están en ese ámbito, militar y policial. Pero si de 56 quedan 19, quiere decir que algo se ha hecho. Empezamos en el 2003 con ese tema, con sus silencios, con sus interrupciones propias de nuestros sistemas políticos. Y en ese sentido, de esas 19, pues en este momento ya se están entregando en este año 4, de manera que quedarán 15. Y de esas 15 ya se licitaron a fines del año pasado 10. Y de esas 10 que se licitaron y se adjudicaron, ya ha sido ya se iniciaron los trabajos en 6. Y dentro de 2 días se inicia la número 7 en Baní. Y el próximo día 9 de julio se inicia la número 8 en Barahona. Y después de eso solo nos van a quedar 2 de esas 10, que son Neiva y Pedernales. Y cumplimos con esas 10 y por lo tanto nos va a quedar una cantidad pequeña. Que tengo que incluir también, hay una número 11, que estuvo a medio palo, es decir, que la construyeron y se descontinuó en Salcedo, y con la ayuda del Comité de Apoyo al Desarrollo de esa provincia que encabeza Jaime David, pues estamos concluyendo este año también esa. Pero esa qué bueno que vamos a tener un aumento de capacidad física, pero yo pregunto, ese personal que mencionaste ahorita, que es el que debería de, ¿verdad?, estar en esa dinámica con el tema de aquellos que son privados de libertad, nosotros tenemos suficiente capacidad en recursos humanos para atender esa demanda que van a generar esos centros. Bueno, sí debemos tenerlo. Lo de debemos es porque nosotros tenemos una entidad educativa penitenciaria que fue creada por nosotros el 30 de julio del año 2003. Ahora este 30 de julio se cumplirá 23 años, que por cierto va a ser ya certificada como institución de educación superior en este mismo mes, si Dios quiere. Y entonces se hace la selección y los reclutamientos correspondientes entre los psicólogos, los sociólogos, los educadores, los trabajadores sociales, el personal civil para que haga labores de seguridad. Es decir, cada vez que tú ves que se abre un centro reformado es porque ya hemos reclutado a esa gente y la hemos formado en la escuela penitenciaria. Es decir, primero
no abrimos centros reformados con los mismos policías y con los mismos soldados desde donde los sacamos, que es lo que tenemos ahora mismo en La Parra. ¿Qué tú entiendes, tú como arquitecto de uno de los arquitectos del nuevo sistema que tenemos ahora, ¿verdad? Y el antiguo modelo, es decir, para dejar ese modelo atrás, nosotros llevamos un ritmo de una tasa de, vamos a decir, de actualización, de qué te digo, de acá a 15 años. Bueno, en el lenguaje de béisbol, que así nos pueden entender mejor. Sí. Los peloteros, hasta los peloteros buenos tienen un slump. Sí, claro, claro. Entonces pasamos por un slump de unos 4, 6 años, casi 8 años. Y el bateador está empezando a meter jonrones de nuevo, Juan Soto. Entonces, en ese sentido hemos recuperado el ritmo. Lo hemos recuperado porque si te dije que nos quedan solo 19 y de esas 19 estamos entregando 4 en este año y estamos iniciando 10 este mismo año, no para terminar este mismo año, eso toma año y medio, claro, y cosas por el estilo. Eso quiere decir que llevamos un buen ritmo. Pero es un ritmo que va paralelo, en el que van paralelo la construcción, la creación de infraestructura y la formación de personal para que se encargue de eso. Porque si yo te creo infraestructuras penitenciarias nuevas y lo que hago es que te llevo los mismos policías y te llevo los mismos soldados, entonces estamos en lo mismo. No por un tema que tenga que ver con los policías y los soldados, lo que pasa es que cada cual está para lo suyo. Sí. Es como que a ti y a mí nos sacaran de donde estamos ahora, que estamos comunicando, y dicen, no, mira, ustedes dos no dan para eso, vamos, ustedes son de ahora en adelante intérpretes del dembow. Ya usted sabe. Creo que no nos iría bien, ¿verdad? A cada cual, no porque haya que rebuznar ni nada, sino porque es imprescindible que cada cual esté en su área, en aquello para lo cual fue formado. Policía Nacional, los policías, orden público, protección de propiedades, persecución del delito, soldados, soberanía nacional, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Tú tienes una experiencia también internacional por la propia materia que has venido manejando en el tema penitenciario. Los modelos penitenciarios, además de la República Dominicana que tú has visto, cuando tú haces una comparativa con lo que nosotros estamos tratando de tener, ¿verdad? De emular, ¿hacia dónde deberíamos de orientarnos? Hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. O sea, en términos regionales, en lo que tiene que ver con el reformado, nosotros estamos en la cima. En lo que tiene que ver con el modelo, con el sistema tradicional, que es el que estamos tratando de superar, se parece a lo que hay en una buena parte de América Latina, aunque hay algunos lugares que son peores que el sistema tradicional aquí. El tema de Ecuador y cosas así, y en algunos otros países. El de Ecuador ha tenido una mejora por razones obvias. Tuvo una mejora, pero tiene un deterioro de hace 3 años, donde ha comprometido hasta la gobernabilidad de ese país. Así es. Es un tema muy feo. Permíteme porque la sociedad y los gobiernos, los estados han permitido que el crimen organizado tome el control de las prisiones. Y como el crimen organizado no está solo, porque las cárceles ellas no están únicamente los delincuentes, están junto con agentes del Estado, ahí, que es lo que yo he advertido, que tomemos nota de eso para evitar que nos suceda. Creo que estamos ya cada vez más lejos de eso, pero es importante mantener la advertencia. Permíteme hacer una pausa, porque luego de la pausa y el retorno de la misma vamos a entrar en ese tema de manera más amplia y hablar sobre uno de los nombres que más irónicos yo entiendo se le pueda poner a un tema estatal, sobre todo que tenga que ver con el tema de restringir libertades. Hablaremos de la cárcel La Victoria. Ok. Volvemos en breve. Política Bluetooth está conectada. De vuelta acá en Política Bluetooth, sin cables, sin filtros, donde la señal eres tú, conversaciones directas y como prometimos, en eso estamos. Roberto, La Victoria.
¿Qué significa el tema del traslado de los presos a La Victoria? Tú has denunciado el tema de la corrupción, mencionaste, por ejemplo, que se ha ido reduciendo, ¿verdad? Claro. Ese lastre, esa lacra que se ha alojado por tiempo y que mucha gente acumula fortunas manejando libertades de gente que está presa. La Victoria el día de hoy, ¿qué es? Bueno, La Victoria en el día de hoy es el anuncio de lo que va a desaparecer. Es una mirada al pasado. Será parte de un pasado oprobioso. Que no es que querramos olvidarlo, pero que es duro recordar. Sí. Y felizmente, pues, eso es uno de los indicios de la autenticidad del proceso. Porque ¿cuántas veces se habló de desbaratar La Victoria? Decenas de veces. Décadas. Sí, lo vamos a hacer, ya estamos en eso, pero nunca se daba el primer paso. Ya se dio, están saliendo miles de ahí. De hecho, dentro de poco empiezan a salir 2.400 más. Solo van a quedar 800. De un lugar que llegó a tener 9.300. Y ya nada más van a quedar dentro de poco 800. No lo puedo trasladar todos juntos, porque si lo traslado todo junto, lo que hago es que me llevo todo el problema de un sitio para otro. Tengo que depurar, tengo que clasificar, tengo que separar, tengo que segregar. Tú vas para este sitio, tú vas para este lugar. Tengo que ver ante quién estoy, eso toma tiempo. No puedo permitir grandes aglomeraciones, porque si en el contexto de grandes aglomeraciones ellos toman el control, y no puedo permitir que ellos tomen el control. El control de un centro penitenciario debe estar a cargo de sus autoridades legítimas, no de un representante o un preboste, etcétera. No, un delegado. No. Dice Naciones Unidas, ningún privado de libertad puede tener autoridad sobre otro. Ningún privado de libertad puede tener autoridad sobre otro. Porque en el momento que eso ocurre, se perdió el control. Ya las autoridades legítimas no tienen el control. De manera que estamos en eso y según se ha estado conversando, La Victoria será demolida. En su lugar va a ser construida una ciudad educativa que tendrá ahí universidades, Infotep, etcétera, puntos de servicio gubernamental, unos 240, 250 mil metros, en cuyos servicios abrevará, 20 o 30 mil personas que no tendrán que venir para acá, para el distrito, que resolverán sus temas allá. Habrá un punto de servicio de servicios gubernamentales, habrá una estación del teleférico, etcétera, etcétera, y tenemos la esperanza de en los próximos meses estar anunciando eso, y en el acto de demolición estamos invitando a una cantidad de huérfanos de presos políticos y de personas que estuvieron allá. Y ese va a ser un día simbólico de una cuenta que la sociedad tenía pendiente consigo misma. Eso es, una herida que sanar. De pasar esa página. Felizmente así va a ocurrir. Ojalá así sea y esperamos. Con el tema del crimen organizado que tú mencionaste y el control que se entiende, ¿verdad? Tienen en las cárceles, el propio director de Indotel mencionaba, el buen amigo Guido Gómez Mazara, de que la mayoría de los atracos y temas de delincuencia tenían una comunicación directa desde las cárceles que se hacían, y se ha ido trabajando en ese esfuerzo. ¿Será posible en algún momento disminuir eso hasta un número que no sea significativo, dada la complicidad que se entiende hay entre aquellos que el viejo sistema y que todavía persisten al nuevo sistema llevar esa costumbre de tener una tratativa, como si que se dice, de complicidad entre el reo y quien está llamado a cuidar de él? Claro. Vamos a ver el tema de una forma lo más precisa posible. Por favor. Bien. En primer lugar, el crimen organizado nunca ha tenido el control de las cárceles del país, ni de las reformadas y ni de las tradicionales y mucho menos de las reformadas. Eso no quiere decir que no haya tenido presencia ahí.
¿verdad? Contrario a lo que pasa, lo que sí pasa en algunos países de nuestra región, donde el crimen organizado controla las cárceles. Tiene control de determinadas cárceles, ¿verdad? Aquí no ha tenido el control. Sí se puede decir que ya sea crimen organizado nacional, ya sea algún furtivo miembro de crimen organizado internacional que lo agarraron de tránsito o que intentaba operar aquí, pero hay que decirlo de una manera incómoda, pero lo voy a decir. Por nuestra herencia trujillista, la sociedad y el Estado tienen algunas intolerancias respecto a algunas prácticas delincuenciales, y eso ha dificultado que esas prácticas delincuenciales florezcan. Como el secuestro, por ejemplo. No puedo extenderme más de lo que acabo de decir. Esa parte es mía. Yo digo, una de esas prácticas bien pudiese ser el tema del secuestro. Sí, todas esas cosas, pero que vuelvo a repetir, aquí en República Dominicana puede que hay unos tipos que están haciendo unas llamadas telefónicas, que están haciendo unas extorsiones, etcétera, por el estilo, pero que el crimen organizado es dueño de esa cárcel y ahí no se puede entrar. No. Así, aquí no pasa eso. Pero como mito urbano... Pero es más, que lo poco, naturalmente que lo poco o mucho que ocurre, que no llega al nivel que estamos diciendo de control, es malo y hay que erradicarlo. Pero como mito urbano, o sea, como una verdad débil, uno siempre ha escuchado, por ejemplo, tú dices, no, control como tal no, presencia sí, pero esa presencia ha llegado a tú manejar números de aquellos que tienen un ala determinada en algún centro, ¿verdad? Y que son los que lo dominan, te venden lo que es espacios para dormir, eso es lo que uno escucha. Y trafican con droga. Trafican con droga, tú dices, pero ¿cómo encuentran droga en la cárcel? Sí, porque el personal la deja entrar. Entonces, en esa parte, que se entiende que no se tiene el control, porque si alguien, en los requisitos que haces, encuentran sustancia prohibida, armas incluso, tú dices, pero ¿quién es que está cuidando a quién? Claro. Ahí entonces, eso en lo que tú has venido manejando, ha venido disminuyendo. Pero obvio, no únicamente ha venido disminuyendo, sino que precisamente la reforma es por eso. El reconocimiento a esa realidad. Ahora, lo que sucede es que todo es procesal y procesual, todo es un proceso. No es como los niños. Dame eso, tú no se lo das a llorar. No. Todo es un proceso. Yo tengo 25,000 privados de libertad. De esos 25,000 privados de libertad, una parte es problemático. Es problemático. Yo puedo cambiar ese ámbito de 25,000 de un día para otro. No lo puedo hacer. Tengo que hacerlo de una manera gradual. ¿Por qué? Porque ese personal que voy a sacar, policial o militar, yo tengo que sustituirlo. ¿Por qué? Por personal que yo voy a seleccionar. Y ese personal me está esperando en una esquina. Dije, ven, reclútame para hacer. No, yo tengo que seleccionarlo, filtrarlo, evaluarlo, depurarlo y después de eso, formarlo durante un tiempo y después que lo forme, someterlo a prueba. En pasantía, es un proceso. A veces las sociedades no tienen paciencia, pero el liderazgo responsable tiene que decirle a la gente, miren, esto es un proceso. ¿Y por qué esa cárcel sigue siendo de tal forma? Bueno, perdón, porque esa cárcel X está en el marco de un proceso y le toca en tal fecha. Como me decían a mí, cuando nosotros llevamos 17 con Radamés Jiménez y con Domínguez Brito. ¿Y qué es lo que está pasando con esa de Puerto Plata o esa de tal? Pero arreglen eso ya, oye la palabra, arreglen eso ya. Pero arreglar eso ya para un reformador, para un proceso de reforma institucional, implica sacar lo que hay, sustituirlo por lo nuevo, pero ese nuevo para tú entrarlo tienes que tomar un tiempo, ¿verdad? Es lo mismo que un ingeniero. Tú compras un apartamento, ahí tú diste tu inicial, o tú tienes unos cuartos y tú dices, no, yo soy Ricardo Fortuna, mira, tú, óyeme el apellido, míralo ahí, los 4 millones de un apartamento pequeño, los 5 millones, míralo ahí uno arriba de otro. El ingeniero no te lo puede entregar ahí mismo. No, aunque quiera.
Ajá. Y le gustaría venderte 20. Él tiene que, el solar, él tiene el diseño, él tiene que hacer la zapata, él tiene que construir piso por piso. Dice, no, pero entrégame eso. No, mi hijo, que tú estés en el piso 11. No, pero dámelo en el piso 1. Aunque esté en el piso 1, hasta que yo no termine, no te lo puedo entregar. Hay que explicarle a la gente que las cosas implican proceso. Ahora, hay que animar a la gente a que vigile. Por eso yo tengo 23 comités, honestamente, vigilando al gobierno, para que el gobierno cumpla con el tema de la construcción. La verdad, el gobierno está cumpliendo. No sé si es porque lo estamos vigilando, pero yo creo que el mismo presidente ha tenido una disposición. De hecho, muchos funcionarios dicen, y yo hasta me voy a meter ahí en esa categoría de funcionarios, ¿verdad?, que el presidente es bastante molestoso. Es verdad. Porque se le ocurren unas llamadas a las 12, por ejemplo, yo que soy un viejo, ya Sí, es que el país no se apaga. a las 12 y a la 1 de la mañana, ¿de qué estás? Digo, sí, estoy durmiendo. Pero lo cierto es que se necesita, al gobierno hay que vigilarlo, Claro. y si tiene una voluntad de hacer las cosas, como es en el caso de Abinader, si él tiene una voluntad, esa voluntad hay que alimentarla permanentemente, porque el día que tú dejas de alimentarla, llega otro y le monta otra canción y dice, no, Roberto, ya yo estoy comprometido con otra cosa. Entonces tú encontraste, cuando vuelves al sistema penitenciario, a lo que es la administración en lo que estás ahora, tú encuentras una crisis de infraestructura, una crisis de gobernanza, crisis de gestión, todo al mismo tiempo, según lo que tú me dices. Y hace unos minutos mencionaba, bueno, estábamos en un slump con el tema de, entonces cuando tú vuelves, tú encuentras eso conjugado al mismo tiempo. Sí, es así. Había algunos intentos, pero estábamos con la contrarreforma montada desde el 2016, una cantidad de ladroncitos ahí, que lo que se estaban era buscando un dinero. Todo el mundo lo sabe. La gente, tú oyes que se habla de los famosos casos, que tiene muchísimos nombres. La gente no debe olvidar que fui yo que denuncié eso. Claro. En agosto, responsablemente. Y que la vida, uno por uno, demostró que los casos que yo denuncié fueron ciertos y son ciertos. Y una parte de esa gente están presa. Y está bien que estén presas. Y espero que las condenen a todas las que sean culpables. En el caso, Roberto, de tu experiencia, voy a tratar de coligar una cosa con otra. Tu paso por la universidad como rector y como profesor, de las enseñanzas de ahí, ¿qué tú aplicaste qué tú aplicas en lo que tú estás haciendo ahora? Sí, bueno, yo diría que esencialmente dos cosas, quizás alguna más, pero primero, bregar con gente, diciéndolo de una manera llana, ¿verdad? Bregar con ellos, bregando allá con 60,000 personas y demás, y con una sociedad demandante de una determinada calidad. También la batalla de la honestidad es una batalla dura, que es una batalla interna y también es una batalla externa. Yo recuerdo que cuando yo me despedí de rector, yo había hecho una diligencia, le hice una carta a Balaguer diciéndole que de acuerdo con un decreto de la época de Trujillo, el rector tenía el rango de ministro y que por lo tanto era miembro del Consejo de Gobierno, y él lo aceptó, y yo estuve en esa silla del Consejo de Gobierno mientras yo fui rector, de manera que todos los que hablaban en contra de la UAS siempre en esas cosas, debido a que yo estaba ahí, se callaban, porque yo estaba ahí. Y entonces yo recuerdo que cuando yo me despedí, en la última sesión, yo dije en mi discurso, ahí en el Consejo de Gobierno, que le daba las gracias al gobierno por todo lo que había ayudado, etcétera, pero quería dejar constancia de que producto de mi trabajo, de lo que yo había hecho en esos 3 años, en mi casa no había ni una pata de una silla, ni de una mesa que no fuera producto de mi sueldo. Era la manera que yo tenía como posibilidad de separarme del clima de la corrupción dentro del gobierno, de quienes fueran corruptos. Hay gente que dice todo es corrupto, no es verdad. En todos los lugares hay gente buena y gente que no sirve. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando yo terminé, ahí se hizo un silencio que se podía cortar con una tijera. Yo digo, bueno, Roberto, metiste la pata al final.
Ahí recuerdo que algunos amigos míos que son funcionarios ahora me miraban como, Roberto, quisiera aplaudirte, pero y en ese momento veo que Balaguer, que está al final de la mesa, es una mesa grande del Consejo de Gobierno, una mesa imperial. Allá yo estaba del otro lado, no porque fuera contraparte de Balaguer, sino porque yo estaba en la Ravisa. Sí. Allá. Pónmelo para allá, para verlo. Sí. Veo que el hombre se está moviendo. Pérez Bello Pérez Bello está vivo. Sí. Le está moviendo la vez. Digo, yo he metido la pata, Roberto, tú, yo mismo condenándome por dentro. Al final mira ahí lo que acabas de hacer, acabas hasta de desbaratar esto, el presidente se va de la reunión. Les retiran la silla, Balaguer se pone de pie y se puso a aplaudir él solo. Digo, ¿cómo? Ya tú sabes, de que él empezó a aplaudir, todos aplaudieron. Todo el mundo. Entonces, ¿qué me dice ese hecho episódico, entre tantas cosas? Que cuando tú estás trabajando de una manera correcta, de una manera honesta, tú no tienes que temerle a nada ni a nadie, donde sea y en el escenario que sea. Y eso válido para este tema penitenciario. Yo le digo a las familias, a los ofensores sociales, a los criminales que están ahí dentro, etcétera, aprovechen ese tiempo para cambiar. Y a la familia, aprovechen el tiempo para ayudarlos, para que ellos cambien. Porque nosotros, los que lo estamos corrigiendo, nosotros no vamos a cambiar. Nosotros somos sus profesores, nosotros somos sus rehabilitadores, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no tenemos miedo a hacer lo que tengamos que hacer y, por lo tanto, lo que va es eso. De manera que eso que muchísimos embustes que salen en las redes sociales, hubo 2 muertos en Las Parras, ¿dónde están los muertos? No aparece. Hubo 60 heridos, ¿dónde están en los hospitales? No aparecen en los hospitales. Y todas esas cosas, y que le pagan a gente de las redes para que... Aquí es un grupo de gente honesta, que creemos en nuestro país, que creemos que las cosas se pueden hacer bien, que más o menos creo que nos criaron bien en San José de Ocoa, de qué es lo correcto y de qué es lo incorrecto, y nosotros no vamos a echar para atrás, no de una manera imprudente, no de una manera impulsiva, pero sí de una manera absolutamente responsable, de manera que en ese sentido no hay de otra, con una enorme ventaja, y es que lo que estamos haciendo tiene el apoyo de la sociedad sana, y el gobierno, hay que ser sincero, está atento, está apoyando lo que se está haciendo y está disponiendo de los recursos para que se hagan. De manera que para mí estamos en un buen momento. Naturalmente yo le aconsejo a la sociedad y hasta al mismo gobierno, les recomiendo, porque en los gobiernos hay de todo, claro, también, y esos cuartos que le están dando a los penitenciarios, hay otros que también lo están pidiendo. Sí. Yo le digo tanto a la sociedad como al gobierno que duerman como una guinea tuerta, con un ojo abierto y el otro cerrado, para que no nos quiten esta oportunidad de reforma penitenciaria. Sabes que, y te felicito por el último que planteas y de la manera tan enérgica que lo haces. Te veía hablando con el tema de la universidad y recordaba yo esa frase que acuñaste, y todavía recuerdo, territorio de pensamiento libre. Ah, sí. Y hoy que ese pensamiento libre está tan dispuesto, ¿verdad?, en lo que la universidad como tal en su momento representó. Mencionaste el concepto redes y demás, pero la universidad, se supone, sobre todo la pública, debe tener una función de crear ese pensamiento crítico también. Sí. ¿Qué tú opinas entre esa juventud en la cual tú fuiste una parte importante de esa década y lo que hoy nosotros vemos con el tema de la juventud en las redes y el uso de ellas como tal? Claro, bueno, en ese tiempo... Yo lo que era estudiante, sí. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes, o sea, mientras estaba suelto, Uh-huh. mientras estaba preso era el presidente de los estudiantes preso. Bueno, son tiempos distintos, Ricardo, son tiempos distintos, pero yo creo que puede haber una constante, no que haya una constante, puede haber una constante. ¿Cuál sería? Que uno se mantenga fiel a la honestidad, a la responsabilidad, al patriotismo, y a lo que uno cree que es válido, y uno luche por eso, y que no se asuma el socorrido criterio del charlatán honrado. ¿Tú sabes cuál es el charlatán honrado? A ver. El charlatán honrado es la persona que dice yo no robo, etcétera, pero todo el que está alrededor mío roba y yo me quedo callado. No, ese es un charlatán honrado. Sí. Es decir, que nos mantengamos en la línea correcta, de vivir en base a lo correcto y de luchar para que todo lo que esté a nuestro alrededor, en la medida de lo posible, también sea correcto. Roberto, si tuvieras que rendir cuentas en el 28,
¿cuáles 3 señales positivas tú podrías mostrar en el tema de lo que ahora tú ocupas como funcionario público? Bueno, número 1, que en ese tiempo se hizo el trabajo en la medida que se pudo, que se logró la mayoría de lo que se propuso, de que la abrumadora mayoría del sistema está en el sistema penitenciario, en el sistema penitenciario reformado, que la gran mayoría de las familias no van a tener que temer por la seguridad de sus familiares allá adentro, y que una buena parte de esas personas se están reintegrando a la sociedad de una manera positiva. Por lo tanto, en el 28 tendríamos, en lo que tiene que ver con la parte penitenciaria, una disminución de la inseguridad ciudadana. Eso es lo que se llama uno aspirar a tener un resultado que se corresponda con el esfuerzo que uno está haciendo. Qué bueno. Gracias por estar acá, Roberto. Como les dije, una conversación sin desperdicio. ¿Cómo se sintió? Me siento y me voy a sentir bien. Manéjese antes de seguir contestando eso. No, aunque después, lo conozco. Inmediatamente después que termine el programa me voy a hacer una crítica grandísima, porque cada vez que participo en algo, entonces después yo me hago unas evaluaciones y entonces digo, pero Roberto, tú, ¿por qué no dijiste tal cosa? Se te olvidó tal cosa en el momento clave. Pero en el momento estoy tranquilo. No creo que usted haya dejado de decir lo importante. Gracias, Ricardo. Gracias por invitarme, de verdad. No, gracias, un honor para mí. Señores, esto fue Política Bluetooth. Sin cables, sin filtros, donde la señal eres tú. Política Bluetooth está conectada.